La guerra había comenzado. Los cielos sobre las llanuras del desierto se teñían de rojo, reflejando la furia que ardía en los corazones de los apaches. Un fuego oscuro, alimentado por años de sufrimiento, hambre y traición. Jerónimo, el líder, lo sabía. Nada quedaría intacto. El México pagaría por cada gota de sangre derramada, por cada vida destruida, por cada familia destrozada. Nada ni nadie podría detener lo que estaba por venir. Esto no es solo guerra, es venganza. La sangre de los nuestros reclamará la libertad que nos arrebataron. Jerónimo apretó los dientes, sus manos cubiertas de tierra seca, su corazón palpitando con fuerza. La devastación que había dejado el ejército mexicano en su pueblo seguía ardiendo en su mente como una llama interminable. En sus ojos se reflejaba la furia de todos los guerreros apache, un odio que jamás se extinguiría. Las sombras de la venganza se extendían por las llanuras, y en cada rincón de la tierra sagrada de los apaches resonaba una única promesa: no habrá perdón. El viento caliente soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma de la pólvora y el eco lejano de los caballos. Jerónimo miró al horizonte. Sabía que el enemigo estaba cerca, pero no era solo un ejército. Eran los soldados mexicanos, los mismos que habían invadido su territorio, los mismos que habían arrasado con su hogar y destrozado su pueblo. Pero ahora los apaches estaban listos para enfrentarlos, para hacerles pagar por sus crímenes. El sonido de los tambores comenzó a retumbar en las colinas. El pueblo apache se preparaba para la batalla. Las mujeres, los niños, todos reunidos en el campamento. Los guerreros, liderados por Jerónimo, se alistaban en silencio mirando al cielo, conscientes de que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en la historia de los apaches. Esta guerra no sería como ninguna otra. No sería solo una lucha por la supervivencia, sería la última oportunidad para que el pueblo apache recuperara lo que le pertenecía. Pero, ¿quién será el primero en caer? Jerónimo avanzó, el caballo relinchó, y con un solo gesto de su mano, la batalla comenzó. La guerra de sangre, la guerra de venganza, ya no podía ser detenida. Los soldados mexicanos no estaban preparados para la ferocidad de los apaches, no entendían el odio que los consumía. La brutalidad de lo que estaba por venir haría temblar a todos. Pero, en medio de esa masacre, una revelación cambiaría el curso de la guerra. Antes de continuarmos con esta historia increíble, necesito que verifiques si aún estás suscrito al canal. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Verifica si el botón rojo aquí abajo sigue activo. Y aprovecha, deja ese like poderoso que nos ayuda demais. Vamos a mantener esta historia viva. El polvo se levantaba como una nube oscura bajo los cascos de los caballos. La fuerza de los apaches era imparable, y en el corazón de la tormenta, Jerónimo comandaba la batalla con mirada feroz. La guerra de sangre había comenzado y los mexicanos no sabían lo que les esperaba. Los soldados, completamente desprevenidos, apenas tuvieron tiempo de alzar sus armas cuando la embestida apache llegó como un rayo. Jerónimo, montado sobre su corcel, se movía como un espectro, apareciendo y desapareciendo entre las sombras de las colinas. Cada flecha lanzada, cada golpe de lanza, caía con la precisión mortal que solo un apache podía tener. Los soldados mexicanos intentaban organizarse, pero era inútil. La brutalidad de los ataques los desbordaba. «¡Ni un paso atrás!», gritó Jerónimo, su voz resonando en el viento. No había miedo, solo furia. Y en ese momento, en ese mismo instante, los mexicanos comprendieron que no solo estaban luchando contra una tribu, estaban luchando contra un vendaval de odio ancestral. Los apaches se movían como relámpagos, su ataque era una coreografía perfecta de furia y velocidad. Las flechas se clavaban en los soldados,
Sus caballos caían bajo las lanzas, y el suelo se teñía de sangre mientras los guerreros apache avanzaban implacables. Entre los ecos de la batalla, un grito de guerra resonaba en el aire, el grito de un pueblo que luchaba por sobrevivir, por vengar lo perdido. Pero no todo sería tan sencillo. En medio de la lucha, un soldado mexicano, más astuto que los demás, vio una oportunidad. Sabía que la guerra no se ganaba solo con furia, sino con estrategia. Pero ¿qué hará Jerónimo cuando la amenaza se acerque desde el corazón mismo del ejército enemigo? El campo de batalla era un caos absoluto. La lucha entre los apaches y los mexicanos alcanzaba su punto más alto, pero algo había cambiado. La confianza de los apaches se desmoronaba como un castillo de naipes. El enemigo no era el único al que debían temer ahora. Una traición acechaba en las sombras, y Jerónimo lo sabía. Los soldados mexicanos, que parecían estar perdiendo terreno, de repente se reagrupaban con una fuerza renovada. Pero no era solo por su valentía. En un rincón de la batalla, un grupo de guerreros apache había comenzado a retroceder. Jerónimo vio sus caballos huir en medio del caos. Algo estaba mal. La traición estaba en marcha. Con el corazón lleno de rabia, Jerónimo galopó hacia el grupo que retrocedía. Su lanza brillaba en la luz de la tarde, y sus ojos, llenos de furia, escudriñaban el panorama. ¿Quiénes eran esos que se retiraban sin orden? ¿Quién los había traicionado? En el centro de la formación encontró al responsable, un antiguo aliado. Su rostro estaba sombrío, sus ojos evitaban el contacto visual. ¡Tú!, gritó Jerónimo, su voz cortando el aire. El traidor levantó la mano, tratando de calmar la situación. No es lo que piensas, Jerónimo. Los mexicanos nos han ofrecido paz, dijo el traidor con voz temblorosa. Jerónimo, con la mirada fija y el corazón palpitante, levantó la lanza. No hay paz para los traidores. El único destino para ti es la muerte. ¿Cómo cambiará la batalla cuando Jerónimo tenga que enfrentarse no solo a los mexicanos, sino a los que alguna vez fueron sus propios hermanos? La luz del sol comenzaba a desvanecerse, pero la oscuridad no traía consuelo. Jerónimo, de pie sobre el campo de batalla, observaba cómo la sangre de su pueblo se mezclaba con la tierra. Su corazón, golpeado por la traición, no sabía si estaba listo para perdonar. Sin embargo, algo dentro de él gritaba por justicia, algo más profundo que el simple deseo de venganza. El traidor estaba frente a él, temblando de miedo, con la cabeza agachada. Sabía lo que le esperaba. «Perdón es un lujo que no podemos darnos», murmuró Jerónimo, sus ojos oscuros reflejando la tormenta que rugía dentro de su alma. El traidor, con voz entrecortada, levantó la mirada. «Luchamos por lo mismo. Te ayudaremos a derrotar a los mexicanos». Pero las palabras de arrepentimiento ya no significaban nada. Jerónimo había visto la verdad en sus ojos. La lealtad se había ido, arrastrada por la ambición y el miedo. Jerónimo alzó su lanza, y por un momento el tiempo se detuvo. El viento se calmó. El murmullo de la batalla parecía alejarse. La guerra no perdona, y tú, hombre, pagas con tu vida. Sin titubeos, la lanza cayó, y la traición se selló con sangre. Los apaches, al ver la ejecución, se alinearon nuevamente. No había tiempo para lamentaciones, no había tiempo para vacilaciones. La batalla continuaba. Jerónimo giró su caballo y alzó el puño. La sangre de nuestros hermanos no será en vano. Hoy luchamos hasta el final. Pero en medio de la lucha, algo aún más oscuro acechaba en las sombras. Antes de continuar con esta historia épica, asegúrate de estar suscrito al canal y de dejar un like poderoso. Tu apoyo es esencial para que esta historia siga viva. El horizonte estaba teñido de un rojo intenso, y el aire, cargado de polvo y sangre, se volvía más denso con cada minuto que pasaba.
La guerra apache no se detendría, no importaba cuántos caían en el camino. Jerónimo lo sabía, había visto la muerte de cerca tantas veces que ya no temía a su sombra. Pero lo que veía en ese instante lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El ejército mexicano, una fuerza ferozmente organizada, estaba avanzando con una determinación inquebrantable. Los apaches habían golpeado duro, pero los mexicanos estaban aprendiendo, adaptándose rápidamente a sus tácticas. La estrategia de Jerónimo, que antes había sido una ventaja, ahora parecía estar perdiendo fuerza. «¿Qué hacemos, Jerónimo?», le preguntó un joven guerrero, su rostro pálido, mirando al líder con desesperación. Los ataques mexicanos se intensificaban. Sabían que la única forma de sobrevivir era detener a los soldados antes de que rodearan el campamento apache. El viento soplaba más fuerte y Jerónimo cerró los ojos por un momento. La respuesta no estaba en las flechas ni en las lanzas. El verdadero enemigo estaba dentro de sus corazones, el miedo, la duda. La guerra, que había comenzado con una promesa de venganza, se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Jerónimo se giró hacia sus hombres, su rostro impasible. Esta batalla no será ganada por la fuerza, sino por la astucia. Hoy no lucharemos como lo esperaban. Hoy seremos sombras entre ellos. Las palabras eran claras. El plan estaba hecho. La oscuridad descendió sobre el campo de batalla, pero la luz de la luna iluminaba el camino. Los apaches, como fantasmas, se movían entre las colinas, preparando una emboscada que sería mortal. Sabían que este era su último golpe. Si fallaban, la muerte los encontraría. Si tenían éxito, los mexicanos nunca volverían a ver venir su furia. Pero, en medio de la oscuridad, una traición aún más grande acecha. ¿Quién está detrás de las sombras que acechan a los apaches? La luna llena iluminaba las colinas desiertas, y el sonido de los caballos galopando sobre la tierra árida era la única música en el campo de batalla. Los apaches se movían como sombras entre las rocas, mientras los mexicanos, confiados en su superioridad numérica, no sospechaban lo que les esperaba. Jerónimo observaba desde la cima de una colina, su rostro impasible. El viento traía consigo el aroma de la muerte. Sabía que este sería el último enfrentamiento, la última oportunidad para hacer pagar al ejército mexicano por lo que habían hecho a su gente. «El tiempo de las palabras ha terminado», murmuró Jerónimo mientras se ajustaba la lanza en su mano. Los guerreros apache estaban listos. La emboscada estaba preparada. Con un solo gesto, los apaches comenzaron su ataque. La flecha voló a través de la noche, seguida por el sonido de caballos y gritos de guerra. Pero algo estaba mal. Los mexicanos estaban demasiado preparados. Habían caído en la trampa, sí, pero no de la manera en que Jerónimo había planeado. La sorpresa se convirtió rápidamente en desesperación. «Es una trampa», gritó uno de los guerreros apache. «Nos han engañado». Los soldados mexicanos, al parecer, sabían exactamente lo que iban a hacer. Habían anticipado la emboscada. El caos se desató cuando los apaches se dieron cuenta de que no solo luchaban contra el ejército mexicano, sino contra una traición aún mayor. Al fondo, Jerónimo vio a un grupo de guerreros apache que habían estado con él durante años. ¿Por qué no estaban atacando? ¿Estaban retrocediendo? Los recuerdos de su lucha juntos fueron reemplazados por una sola palabra: traición. Era todo una trampa. En ese momento, el líder apache comprendió la verdad. Uno de los suyos había vendido la información al enemigo. ¿Quién? ¿Cómo? La guerra, que ya era un infierno, se tornaba aún más amarga. La oscuridad que envolvía las llanuras parecía una extensión del alma de Jerónimo. La traición que había invadido sus filas, la revelación de que uno de los suyos había pasado información a los mexicanos, lo consumía por dentro. El aire era espeso, cargado de la sensación de que algo grande estaba por suceder. Nos han golpeado, pero no nos han vencido.
dijo Jerónimo, mientras observaba las huellas dejadas por los guerreros desertores. En su pecho latía una rabia indescriptible. No podemos darnos el lujo de ser débiles. El pueblo apache necesita ver que seguimos luchando, que no hemos caído. Esto no ha terminado. A su alrededor, los guerreros apache observaban las señales de la traición. Unos pocos valientes intentaban mantenerse firmes, pero las sombras de la desconfianza se alzaban entre ellos. Cada guerrero parecía preguntarse si el que luchaba a su lado era leal o si había decidido aliarse al enemigo. «El pueblo apache jamás se rendirá», gritó Jerónimo, y sus palabras resonaron como un eco en las colinas. La guerra no era solo contra los mexicanos, ahora era una guerra interna por el honor, por la unidad de su gente. El campamento apache, que alguna vez fue un refugio de fuerza y determinación, estaba a punto de ser arrasado. Jerónimo sabía que debían actuar rápido. «Nos enfrentamos a dos enemigos ahora», reflexionó mientras organizaba a los pocos guerreros en su comando. Los mexicanos estaban atacando sin cesar, pero también, desde las sombras, los traidores dentro de su propia tribu estaban actuando en silencio. El rugido de los caballos mexicanos comenzaba a escuchar a lo lejos, y los guerreros de Jerónimo se prepararon. «Hoy peleamos para que los apaches sigan existiendo. Hoy luchamos para que nuestras almas no sean borradas de la historia». La batalla que se avecinaba no solo sería una lucha de supervivencia física, sino también espiritual. Jerónimo sabía que el destino de su pueblo estaba en juego y que cada decisión, cada movimiento, podía significar la última oportunidad para salvar lo que quedaba de los apaches. Pero, ¿quiénes serán los verdaderos enemigos en este campo de batalla? ¿Cómo enfrentará Jerónimo el peso de sus decisiones y la división interna que amenaza con desintegrar todo lo que ha luchado por proteger? La madrugada estaba teñida de rojo. El sol, aún lejos de aparecer, comenzaba a pintar el cielo con tonos apocalípticos. El viento soplaba cálido, como si la tierra misma presintiera la violencia que estaba por desatarse. Jerónimo y sus guerreros estaban listos. Había llegado el momento en que la venganza por la sangre derramada en sus tierras se cobraría. San Antonio, el bastión mexicano en el norte, se erguía como un desafío en el horizonte. Las murallas de la ciudad, con su imponente fortaleza, parecían invencibles. Pero Jerónimo sabía que no había lugar en el mundo que pudiera frenar la furia de un apache decidido a vengar a su gente. «Hoy, la muerte será nuestra aliada», dijo Jerónimo con voz grave, mientras sus ojos observaban el horizonte, como si ya estuviera viendo la carnicería que se avecinaba. «El suelo de San Antonio se teñirá de sangre, y que todos los que nos han pisoteado lo sientan en sus carnes». El ejército mexicano, confiado en su superioridad numérica, estaba estacionado en la ciudad sin esperar la embestida de los apaches. ¿Cómo podrían imaginar que una tribu en las sombras del desierto podría llegar hasta allí? Los mexicanos no sabían que los apaches habían aprendido a usar las colinas y los valles a su favor, que conocían cada rincón del territorio, que su ira era tan feroz como el desierto mismo. A la señal de Jerónimo, los guerreros apaches atacaron con una furia incontenible. El sonido de los tambores resonaba en el aire, el rugido de los caballos retumbaba, y las flechas volaban como sombras, cayendo sobre los soldados mexicanos. El primer ataque fue devastador. Los mexicanos no tuvieron tiempo para reaccionar. Jerónimo, como un espíritu vengador, encabezaba la carga, atravesando las filas enemigas con su lanza, con la rabia de generaciones de apaches que habían caído por manos extranjeras. «¡Por nuestros hermanos caídos! ¡Por nuestra tierra!», gritaban los guerreros mientras avanzaban, desbordando a los soldados mexicanos que apenas lograban formar una defensa. Pero el ejército mexicano no era débil, y su respuesta no tardó en llegar.
La batalla se convirtió en una lucha brutal, cuerpo a cuerpo, donde los apaches, con su astucia y ferocidad, demostraban que su lucha no era solo por la supervivencia, sino por la venganza. Los muros de San Antonio se sacudían con cada embate apache. Los mexicanos intentaban resistir, pero la fuerza imparable de los guerreros apaches los arrasaba. No había piedad, no había rendición. Cuando Jerónimo llegó a las puertas de la ciudad, vio algo que lo hizo detenerse por un momento. Un grupo de mujeres y niños, prisioneros, colapsados en el suelo, con los ojos llenos de miedo. El ejército mexicano, en su desesperación por mantener el control, los había usado como escudos humanos. Jerónimo sintió una punzada en su corazón, pero su misión estaba clara. No habría perdón. «No podemos dejar que esto nos detenga», dijo Jerónimo, y con un movimiento decidido cortó las cuerdas que ataban a los prisioneros. «Lucharemos hasta el último hombre. Esta guerra es por la libertad de nuestra gente». Pero en medio de la carnicería, un soldado mexicano apareció, conocido por Jerónimo. Un rostro del pasado. ¿Qué secretos y qué traiciones se ocultaban en las sombras del ejército enemigo? El aire pesado y caliente envolvía el campo de batalla, donde las últimas sombras de la guerra se alargaban sobre la tierra marcada por la sangre. Jerónimo estaba de pie, su cuerpo cubierto de sudor y polvo, mirando el caos a su alrededor. Los apaches habían logrado lo impensable. Habían arrasado el corazón del ejército mexicano y San Antonio había caído. Pero la victoria no era lo que llenaba el pecho de Jerónimo. En su mirada ardía la tristeza de las pérdidas, de los hombres y mujeres que nunca regresarían a su hogar. «Hemos ganado, pero no sin costo», murmuró Jerónimo mientras observaba los cuerpos de sus guerreros caídos, los rostros llenos de valor y sacrificio. La ciudad de San Antonio, ahora tomada por los apaches, estaba en ruinas. Los mexicanos habían sido derrotados, pero el precio que pagaron los apaches fue inmenso. Jerónimo sabía que aunque la tierra había sido tomada, la guerra no terminaría allí. La guerra por la supervivencia del pueblo apache nunca podría acabarse en una sola batalla. ¿Es esta la libertad que queríamos?, pensó Jerónimo mientras miraba el horizonte, donde el sol se ocultaba detrás de las montañas. ¿Es esta la paz que buscábamos? En medio del silencio que seguía a la batalla, una figura conocida se acercó. Un soldado mexicano, sobreviviente del caos, caminaba entre los cadáveres, su rostro lleno de desesperación y miedo. Jerónimo lo reconoció al instante. Era el mismo hombre que había luchado contra él en varias batallas, el que había visto caer a sus amigos y compañeros. Pero ahora, en sus ojos, Jerónimo veía algo distinto. «¿Por qué aún sigues vivo?», preguntó Jerónimo, con la voz grave. El soldado, sin respuesta, solo bajó la cabeza. «Hoy, las almas que caímos, tanto los nuestros como los suyos, descansan en la misma tierra. El odio nos ha hecho ciegos a todos». El viento soplaba con fuerza, como si la tierra misma tratara de llevarse el dolor de aquella guerra interminable. Jerónimo levantó su lanza por última vez, mirando al hombre que había sido su enemigo y a la vez su igual. «Hoy no hay más guerra», dijo Jerónimo, «porque la venganza que buscábamos ya no tiene sentido. Pero que esta victoria nos recuerde siempre quiénes somos y lo que perdimos». Con la mirada fija en los hombres y mujeres que habían luchado a su lado, Jerónimo dio un paso atrás. La guerra había terminado, pero la paz, esa paz que tanto habían buscado, no llegaría fácilmente. Hoy solo quedan los recuerdos, los sacrificios y el costo de la libertad. Antes de despedirnos de esta historia épica, asegúrate de estar suscrito al canal. Si te ha tocado el corazón, deja un like poderoso que nos ayuda a seguir creando más aventuras como esta. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, la guerra no termina en el último combate, sino en el alma de los que luchan por ella.